Hola queridos alumnos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, este ya es el último vídeo. Es el último vídeo de la serie. Acabamos ya el UEF 3 y con esto ya hasta el año que viene, ¿de acuerdo? Hoy vamos a hablar de copias de seguridad, vamos a hablar de clonación, ¿vale? Primero, definir, pues copias de seguridad, pues simplemente, más o menos, ya sabéis lo que es, ¿no? Escoger, tenemos toda una serie de datos que tenemos en nuestra máquina que queremos guardar, que queremos conservar, pues por posibles problemas, que no los perdamos, o que alguien no borre algo que no debe de borrar, o que nos entre un virus, o que se fastidie la máquina, lo que sea, ¿vale? Y luego está el concepto de clonación. ¿Qué es la clonación? Pues clonar no deja de ser como una copia de seguridad, entre comillas, ¿no? Pero en este caso, en lugar de coger una parte de nuestro disco, lo que cogemos es todo el disco entero, o una partición de nuestro disco, ¿no? Una partición entera, y de ella creamos una copia exacta o nos la guardamos en una imagen, ¿no? Por tanto, la copia de seguridad pues sería, pues eso, coger cualquier tipo de información de nuestra máquina y guardarla de forma segura en algún sitio, mientras que clonar, pues es más, pues eso, clonar, hacer algo exactamente igual hacia otro disco, o ya veremos luego que también lo podemos guardar en una imagen. El tema de hacer las copias es algo que evidentemente va a significar una pequeña inversión de dinero y de tiempo, lógicamente, pero bueno, hay que tener en cuenta que en las empresas es totalmente justificable, ¿vale? Es posible que nunca los uséis, es posible que sostenéis años haciendo copias de seguridad y no las uséis nunca, pero basta que no la tengas para que en un momento dado entre un virus y la verdad es que te acuerdes mucho de no haberla hecho, ¿de acuerdo? Por tanto, es muy importante, sobre todo en las empresas, tener unas copias bien hechas y que funcionen bien para asegurarnos de que no tengamos problemas. Yo os puedo asegurar que un par de veces me han salvado el culo las copias de seguridad. Muy bien, factores que hay que tener en cuenta cuando vamos a hacer las copias. Bueno, lo primero y más importante es qué es lo que tenemos que copiar, qué datos tenemos que copiar, ¿vale? Porque muchas veces no hay que hacer una copia de todo el sistema operativo, no hay que hacer una copia de todo el disco, sino que solamente de los datos más importantes, ¿eh? Normalmente el sistema operativo no es necesario hacer una copia del sistema operativo. Si un sistema operativo se fastidia, pues se vuelve a instalar, no hay problema. Pero los datos, las bases de datos, sobre todo, toda esa información, los ficheros, eso sí que normalmente tendremos que hacerlas. ¿Quién hará las copias? Lo normal hoy en día es que sea todo automatizado, ¿vale? No tener que depender de nadie para quien hace la copia. ¿Dónde se van a hacer? ¿De qué manera? ¿En qué momento? Normalmente hacer copias de seguridad, que quieras que no, hace que el sistema se lentezca. Por tanto, lo ideal es hacerlas por la noche, en momentos donde no molestan a nadie, ¿no? ¿Y con qué frecuencia? Pues depende, ¿no? Depende si realmente los ficheros cambian mucho. Igual en una empresa tienes que hacerla cada día, en otra empresa igual haciéndolas una vez a la semana es suficiente, o depende como igual cada hora, ¿no? Dependerá mucho de la empresa y la situación. ¿Cuándo se van a recuperar esas copias? Ya os digo que a veces no es necesario recuperarlas, pero a veces sí, ¿no? A veces hay empresas que necesitan restaurarlas de forma muy habitual. Por tanto, dependiendo, pues tendremos que analizar cómo, de qué manera y si hace falta que sea muy sencillo o solamente somos nosotros los que lo que controlemos el sistema. Dependerá del sitio, ¿no? Y el tema de proteger las copias, ¿dónde se va a guardar? ¿De qué manera? Claro, tú imagínate que tienes tu servidor y justo al lado tienes tu disco duro con tus copias de seguridad. ¿Dónde está el error? Pues claramente, ¿no? Si tienes el servidor justo al lado donde están las copias y por un momento dado, pues yo que sé, tienes un incendio o entra alguien a robar o lo que sea y se lo lleva todo, pues te has quedado sin el servidor y te has quedado sin las copias. Por tanto, las copias siempre, lo aconsejable es que se almacenen en un sitio alejado del servidor. Hoy en día lo más normal es intentar hacerlas en la red, ¿no? A través de internet. Tipos de copias. Vamos a ver un poquito el tema de hacer copias de seguridad, cómo funciona. El tipo de copia completa. ¿Qué significa completa? Bueno, no significa que sea de todo el sistema, sino que la idea es copias todos los archivos, ¿no? Luego con los ejemplos creo que se verá claro, ¿no? Cuando tú tienes una carpeta donde tienes todos los documentos de tu empresa y quieres hacer una copia completa, pues lo que haces es coger todos esos documentos y los copias exactamente tal cual, ¿vale? Una copia completa, evidentemente. ¿Cuándo tenemos una copia completa? Pues al principio de todo, cuando empecemos a hacer copias, pues lógicamente habrá que hacer una copia completa, ¿no? Si el volumen de datos es muy elevado, pues igual hacer copias completas todos los días es demasiado costoso, ¿vale? Por eso lo que se hace muchas veces es lo que se llaman copias incrementales. ¿Qué es una copia incremental? Pues una copia en que tú
no copias todo el sistema, sino que copias solamente lo que ha cambiado desde la última copia que hiciste, ¿vale? ¿Cuál sería un poco la idea? Por ejemplo, yo pongo en marcha mis copias de seguridad el día 1, o por ejemplo, el lunes, hago una copia total, copio todos los datos. Al día siguiente, el martes, pues no hace falta que copie todos los datos, solamente voy a copiar los datos que se han modificado. ¿Desde cuándo? Desde el último día que se hizo copia, desde el lunes. Miércoles, pues lo mismo. ¿Qué vamos a copiar? Solamente los que se han modificado respecto a cuándo, respecto a la última copia, ¿vale? Por tanto, las copias incrementales solamente guardan los datos que se han modificado respecto al día o a la última copia que se hizo. De acuerdo. Una copia similar, un concepto similar a la copia incremental es la copia diferencial, ¿vale? ¿Qué hace la copia diferencial? Pues copia todos los datos que se han modificado, pero no respecto a la última copia, sino respecto a la última copia total, ¿de acuerdo? Por tanto, si yo hago una copia el lunes, el martes, ¿qué se copiará? Pues solamente lo que se ha modificado ese día. El miércoles, ¿qué se copiará? Lo que se modificó el día anterior y lo que se ha modificado este día, ¿vale? O sea, todo lo que se ha modificado respecto a la copia anterior. Lógicamente, una copia diferencial, por tanto, es bastante mayor, puede llegar a ser mayor que una copia incremental. Las copias incrementales son más pequeñas, mientras que las copias diferenciales no llegan a ser una total, pero sí que son más grandes, pueden llegar a tener mayor volumen. ¿Qué pasa? Que la ventaja que tienen las diferenciales es que si el día de mañana yo tengo que restaurar, por ejemplo, un archivo, solo tengo que mirar en la última copia diferencial y en la copia total para ver dónde está la última versión de mi archivo. En cambio, en una copia incremental, si yo quiero ver cuál es la última versión de mi archivo, tendré que ir buscando por todas las copias incrementales hasta llegar a la total, bueno, o hasta llegar a encontrar el fichero, ¿vale? ¿Se entiende, verdad? Ventajas de la diferencial, por eso, por tanto, a la hora de recuperar. Desventajas, que el tamaño es mayor, ¿vale? El incremental es más pequeña. ¿Qué copiaremos en cada momento? Pues a ver, lo normal sería que si el volumen de datos es pequeño, si no hay mucho volumen de datos, pues tú haces una completa cada vez, cada día y punto, no te compliques la vida, ¿no? Si tampoco tienes un volumen muy exagerado, haces copias totales. Si tienes un volumen de datos muy grande, pues haces incrementales. Si tienes un volumen de datos muy grandes y hay muchas modificaciones, pues incrementales, porque el archivo no será muy grande. En cambio, si no hay muchas modificaciones, pues con diferenciales ya te va bien, ¿vale? Si durante el día no modificas mucho los datos, la copia diferencial tampoco será muy grande. Claro, si tú tienes muchas modificaciones, llegará un momento que la copia diferencial sería tan grande que no vale la pena, ¿vale? Esto, bueno, aquí en cada empresa pues tenéis que decidir un poco la estrategia que utilizaréis. Quizás lo más habitual es coger, por ejemplo, hacer una copia total el domingo, que normalmente no trabaja nadie, y durante la semana pues ir haciendo copias diferenciales o incrementales según veas, ¿no? Según tu necesidad. ¿Dónde vamos a guardar estas copias? Vale, pues antiguamente se usaban unas cosas que eran las cintas magnéticas. Todavía a día de hoy se utilizan, ¿vale? No hay mucho, pero todavía a día de hoy se utilizan. Bueno, y antiguamente pues extraíbles, CD-ROMs, puedes usar un segundo disco duro para hacer las copias de seguridad, disquetes en su tiempo, hay máquinas ya jukebox, que son aparatos que ya son para esto, para hacer copias de seguridad y demás. Muchísimas empresas todavía usan papel, aunque parezca increíble, pero todavía muchísimas empresas lo que hacen es que cuando hacen albaranes, facturas o lo que sea, todo se lo guardan en papel porque no se fían. Y quizás lo más habitual hoy en día pues ya son servidores externos, ya había HTTP, SSH, bueno, es lo más habitual. Y en cuanto a programas para hacer copias de seguridad, pues bueno, hay un montón, ¿no? Tanto en Windows como en Linux, como en Apple, hay muchísimos software. Aquí he puesto algunos por poner, pero hay muchísimos. Muy bien. Y ahora hablando de clonación. Clonación, bueno, pues eso es. Tú tienes tu disco duro con todo instalado, con todo fantásticamente configurado. Pues lo que haces es guardarte una copia de ese disco exacta hacia otro disco o hacia una imagen, ¿vale? De esa manera, pues el día de mañana, si quieres restaurar tu imagen, pues puedes hacerla, o si quieres crear una copia de tu disco hacia otro disco o a otra máquina, pues lo puedes hacer fácilmente, ¿no? Incluso está lo que es el multicast, ¿vale? Que es el hacer esto, pero en red, ¿no? El multicast sería algo así como esto. Tú tienes tu equipo servidor con con tus imágenes, ¿no? Y pues la clonas hacia todos los discos, por ejemplo, pues de un aula, ¿no? Por ejemplo, el aula de informática,
cada año, pues lo que hacemos es eso, ¿no? Hacer un multicast y restaurar una imagen en todos los ordenadores de todo mi centro, ¿no? De esa manera tengo lo mismo en todas las máquinas, el mismo sistema operativo, el mismo arranque, las mismas aplicaciones, todo exactamente igual, ¿vale? La clonación, como hemos dicho, es hacer una copia, pero también puede ser crear una imagen, ¿vale? O sea, es coger ese disco y te lo guardas en una imagen dependiendo del software que utilices, si es Clonecilla, si es TrueImage o lo que sea, o Northern Ghost, pues tú te creas una imagen y la guardas, pues por ejemplo, en un disco USB, ¿no? Yo tengo mi disco USB con todas las imágenes del centro, con un Windows 10, con un Ubuntu, con lo que yo necesito. En cuanto a software para clonar, pues también hay muchos, no tanto de Windows como de Linux, ¿no? Aquí os he puesto algunos algunos de ejemplo. Quizás en el tema de programario y de clonación, aunque ponga Windows aquí y ponga Linux aquí, realmente yo puedo usar un clonecilla para clonar tanto en Windows como en Linux. Normalmente estos softwares son software de arranque. Bueno, este del PLTD, por ejemplo, no, ese es un comando, eso sí que sería Linux, pero la mayoría son softwares que tú los pones en un pendrive o en un CD-ROM de arranque y tú arrancas con ese software para hacer la clonación, para hacer copias de seguridad o lo que sea, ¿no? Porque normalmente estos programas sirven tanto para hacer clonación como copias de seguridad. Y ya está, esto es la teoría que os quería enseñar. Ahora vamos a ver un poquito la práctica que os he puesto. La práctica pues es lógicamente la siguiente, que es la 3.4, copias de seguridad y clonación. La abrimos. ¿Vale? Y tiene dos partes. La primera parte es hacer una clonación y la segunda parte es hacer una copia de seguridad, ¿vale? ¿Cómo haremos la clonación? Vale. ¿Cuál es la idea? Tendremos una máquina virtual, ¿vale? Con un sistema operativo, me da igual el sistema operativo que sea, el que queráis, lo que tengáis por ahí, como incluso si no tiene nada, pero bueno, si tiene un sistema operativo tiene más gracia, ¿no? Tiene más lógica. Entonces esa máquina no la arrancaremos con el sistema operativo, sino la arrancaremos con un CD de clonación, ¿vale? Yo os he puesto aquí el Clonecilla o el TrueImage, el que queráis. El Clonecilla lo podéis descargar de la web de Clonecilla, que es gratuito, sin ningún problema. En la Clonix TrueImage os he puesto aquí un enlace de Mega por si los queréis descargar, porque el TrueImage en teoría es de pago, pero bueno, para hacer una prueba no hay problema, ¿no? Entonces, arrancaréis con el Clonecilla o con el TrueImage, con el que queráis, y creo que hagáis una copia de vuestro disco hacia otra máquina virtual, ¿vale? Esta máquina virtual 2, mi idea es que sea un Ubuntu Server, donde tengamos instalado NFS. Si la tenéis la máquina que ya usamos en la UF2, pues perfecto, porque en la UF2 ya lo hicimos, ya hicimos lo de instalar Ubuntu Server y le instalamos NFS y compartimos un par de carpetas. Por tanto, en teoría ya la tenéis hecha, simplemente sería arrancarla, comprobar que está bien, ¿no? que esté compartida la carpeta y demás. Si un caso, si no os acordáis, yo la tengo aquí. ¿Dónde la tengo? Aquí. ¿Vale? Acordaros que montamos un Ubuntu Server. A ver si arranca y os la enseño un momento. Vale, aquí la tengo. Vale, yo por ejemplo aquí estoy haciendo ya algunas pruebas. He creado un par de imágenes con el TrueImage y con el Clonecilla, ¿eh? Vale, entonces, vale, aseguraros que tenéis la carpeta. En mi caso la carpeta que he compartido se llama contabilidad. Aseguraros que la carpeta tiene permisos para que todo el mundo pueda escribir, ¿vale? Para que no haya ningún problema, ¿no? Que tenga todos los permisos de escritura y lectura. Y acordaros que teníamos un fichero que era el exports. A ver si lo tengo por aquí. Vale, es igual. ¿Vale? Tenéis que tener el fichero exports donde tenéis que ponerle qué carpetas queréis compartir. En mi caso he puesto una carpeta que se llama barra compartida y una que se llama barra contabilidad, y para hacer la copia he usado la barra contabilidad porque está en RW, o sea, en lectura y escritura.
Si lo intentase con la barra con la compartida no podría, porque la compartida está con RO, por tanto está de solo lectura, por tanto no me permitiría. Tiene que ser una carpeta que esté compartida para lectura y escritura. Control X, ¿vale? Muy bien, y entonces pues lo que os digo, tenéis que coger una máquina cualquiera, yo que sé, cojo esta misma por ejemplo, de configuración le voy a poner el CD, por ejemplo del True Image, que sería este de aquí. Por tanto, cuando arranque, arrancará con el True Image y dentro del True Image pues tendré que hacer una copia de seguridad, ¿no? ¿Vale? Vale, aquí está arrancando el True Image, ya ha arrancado, le digo que arranque. Ya está arrancando. Vale, y en este entorno pues puedo hacer copias de seguridad, puedo recuperar copias, tiene un log también, y aquí tiene una serie de utilidades, ¿no? Para crearte una partición de seguridad. Está bien, esto si lo queréis probar está interesante. Para crearte una partición de seguridad. Y entonces, por ejemplo, aquí puedo hacer un backup, ¿no? Puedo hacer un backup. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿De qué quiero hacer un backup? Pues de todo la C, de lo que yo quiera, ¿no? Siguiente. ¿Hacia dónde? Pues aquí es donde tendré que elegir el NFS. ¿Vale? Aquí en teoría, aquí sale en Computer Near Me NFS. Y aquí esto seguramente tardará un poquito. Le dais doble clic y se supone que ahora está buscando las unidades NFS que están compartidas dentro de mi red. ¿Vale? Esto tardará un poquito porque seguramente estará buscando a ver qué encuentra. Bueno, mientras busca vamos a seguir explicando un poquito. Aquí os he puesto la segunda parte del ejercicio, que os la he puesto como opcional, ¿vale? O sea, una vez tengáis hecha la imagen, pues luego quiero que esa imagen la restauréis en una tercera máquina virtual. Pero bueno, como vamos un poco mal de tiempo ya, esta parte si os da tiempo la hacéis y si no, pues nada, la dejáis, no será obligatoria, ¿de acuerdo? Y esto está tardando demasiado, o es cosa mía. Vale, ya está, perfecto, mira, ya ha entrado. Y entonces aquí he encontrado que hay varios, si no me equivoco, lógicamente tiene que estar aquí, servidor domingo, y aquí está la carpeta, me pide password usuario, no, esto no es. Espérate, cancela, que es aquí, es el NFS, lo he hecho en Workbook, es NFS, aquí está, contabilidad, ¿vale? Y aquí pues le pongo un nombre al backup. Esto va un poco mal, ¿no? Le voy a poner el... Ya está, es igual. Ok. Yes. Siguiente. Y proceed. Vale, y esto tardará un ratito. ¿Vale? Ahora se supone que está creándome el backup dentro de la carpeta contabilidad que está en mi servidor, que está aquí dentro de contabilidad, pues me está creando el backup, ¿vale? Aquí lo veis, my backup 2020, Vale, esto va a tardar un ratito. La cancelo, es igual. Cancelar. Vale, con que lleguéis hasta aquí ya estoy más que satisfecho. Y ahora ya, pues apago la máquina.
Muy bien, esta sería la primera parte, que es la creación de una imagen, ¿vale? Vamos a hacer una clonación de nuestro disco hacia una imagen. Luego esa imagen, pues, la restauraríamos en otra máquina en la que nosotros quisiésemos. Una máquina vacía con un disco duro, la restauramos y ya está. Venga, la segunda parte. Copias de seguridad a servidor FTP. ¿Vale? Para ello creo que tenéis un programa que es el GoodSync. ¿Vale? El GoodSync os lo he puesto en el Moodle. Aquí lo tenéis, lo descargáis. Vale, yo lo descargo. Bueno, de hecho ya lo tenía descargado, pero bueno, mostrar en carpeta. Vale, aquí lo tengo. Lo voy a coger y lo voy a descomprimir hacia una carpeta. Aquí está. Vale. Y el GoodSync es un programa de copias de seguridad que en este caso es una versión portable, o sea, no tenéis que instalarla, simplemente la ejecutáis y punto. ¿Vale? Cuando arrancas por primera vez ya te dice que vas a crear una tarea, si vas a hacer una sincronización o vas a hacer un respaldo. Si es una copia, normalmente haréis un respaldo, porque es solamente de una dirección, ¿vale? Vais a copiar los archivos de un sitio a otro. Cuando es sincronizar es cuando, por ejemplo, tenéis dos ordenadores donde tenéis los mismos datos y queréis que entre ellos dos se sincronicen. En este caso va a ser una copia de respaldo, voy a decir que se llama, pues yo que sé, prueba domingo, aquí tengo vuestro nombre, de acuerdo, y este es el GoodSync, ¿vale? Este es el GoodSync, he creado la tarea prueba domingo, yo podría aquí crear más tareas, y entonces digamos que lo que tengo que hacer es decir qué voy a copiar y hacia dónde lo voy a copiar. ¿Qué voy a copiar? Pues por ejemplo, yo que sé, en mi carpeta de datos que tengo por aquí, en documentos, mira, Scanned Documents, esto mismo. Documentos escaneados, que aquí tengo unas cuantas imagencitas, ¿no? Pues en documentos escaneados, ¿y hacia dónde lo voy a copiar? Pues quiero que lo hagáis hacia un servidor FTP, ¿vale? Aquí tenéis muchas opciones, tenéis, bueno, incluso Dropbox, Drive, ¿vale? Pues vamos a hacerlo hacia un servidor FTP. ¿Qué servidor vamos a utilizar? Bueno, podéis usar el que queráis, pero yo en la práctica os he puesto, os instaláis uno si queréis, un servidor FTP tipo Filecilla, que eso es muy fácil, pero si no queréis complicar la vida, pues simplemente os aquí he puesto un enlace a un servidor online que es gratuito. ¿Vale? Este de aquí. ¿Vale? Aquí tienen varios. Yo, por ejemplo, creo que probé este. Voy a probar este de aquí. Podéis entrar, para entrar con FTP tenéis que usar estos datos, o sea, este sería la dirección FTP. A ver, este sería el usuario y el password, que es igual. Usuario y password. Y el puerto es el 21, o sea que en teoría, por lo que he visto, es el 21. Bueno, si queremos usar seguridad o no, podemos usar un puerto u otro, ¿vale? Ok, de acuerdo. Vale, y ahora una vez está esto hecho, pues analizaríamos. ¿Vale? Al analizar comprobará qué tenemos en esta máquina y qué tenemos en esta. Claro, lógicamente ahora mismo dice que todo lo que tengo en esta máquina, pues en esta máquina no hay nada. ¿Vale? Por tanto, ahora le daríamos a sync y todo lo que tenemos aquí que no está aquí, pues se copiaría. ¿Vale? Sincronizar. Vale, y ahora me está diciendo que no puede. Vale, ¿por qué no puede? Porque eso es un servidor de prueba y un servidor de solo lectura. Por tanto, me va a decir que lógicamente no puede copiar nada de lo que tengo aquí sobre el otro servidor, porque es un servidor de prueba y solamente sirve para hacer la conexión, ver que funciona. Si lo hiciésemos en un servidor nuestro propio, pues no habría problema. Simplemente todo esto se copiaría allí. Y el próximo día, si pudiésemos hacer la sincronización, pues solamente copiaría lo necesario. Esto se puede automatizar, o sea que hay un auto donde tú le puedes decir, pues vale, que esto se haga, pues cuando tú quieras, ¿vale? Bueno, en este caso no se puede porque es una versión portable, lo que os decía antes. La versión instalable sí que permite automatizar que esto se haga cada semana, cada día, cada tarde, cuando tú quieras. Y esta sería la segunda parte de la práctica. Copias de seguridad a un servidor FTP.
Y con eso ya lo tenemos. ¿De acuerdo? Venga, tenéis esta semana para hacerlo, darle caña al tema y nada más. Venga, que esto ya está, señores. Hasta luego.